no olvidarme. Ahí va. A partir de ahora. Igualmente esos temas, tanto lo de operaciones con fracciones como lo de potencia, hay videos en la lista de matemática en YouTube, que es donde están los videos de los bloques anteriores, bloque 1 y bloque 2 de ayer. En esa misma lista hay varios videos sobre esos temas en particular. Así que cositas pueden chequear ahí. Bueno. Bueno, podemos ir arrancando si quieren. No sé si alguno tiene alguna consulta de lo que vimos ayer. O de los ejercicios estos de ecuaciones que habían quedado. Si no, arrancamos ya con funciones. La idea de hoy va a ser, bueno, como ayer, 3 bloques. Vamos a hacer el primero, que va a ser un pantallazo de lo que es funciones en general y algunas estrategias para identificar algunas propiedades sobre funciones, principalmente de inyectividad, sobreyectividad y algunas estrategias gráficas. Y después vamos a hacer un cortecito ahí, alguna sección de ejercicios después de esas definiciones acá en el apunte. Y después vamos a hacer función lineal, que es un poquito de ver, tratar de extraerle toda la información posible a ese tipo de funciones. Y después lo mismo con función cuadrática, va a ser el tercer y último bloque. La idea sería hacer el primero ahora de 10 a 10, bueno, arrancaremos 10 y 10, una cosa así, darle hasta las y media, 40, menos 20. Hacer un cortecito de media hora para que hagan los ejercicios y arrancar con el siguiente. Bueno. Profesor, yo le quería Sí. consultar por los resultados de todos los ejercicios, más o menos, para ir verificando si están bien hechos. ¿Cómo le hacemos la consulta? Si los mostraría los resultados o el resultado final para ver si lo estamos haciendo correcto. Claro, bueno, puedo subir una copia de la guía del cuadernillo este a la plataforma con los ejercicios resueltos. No habría problema. Calculo que para mañana la podría tener subida ya. Cosa de que a medida que los van haciendo pueden ir chequeando, es una buena idea. Sí, esa era mi duda porque, viste, por ahí capaz que pensás que lo estás haciendo bien y siempre tenés un error o... Claro. No, sí, viene bien además. Efectivamente, termina saltando por ahí errores en el momento uno que no compara. Así que dale, buenísimo. Yo calculo que entre hoy y mañana lo armo y ya subo la guía. Voy a subir el mismo archivo, nada más que va a estar resuelto. Así de Dale, una muchas mano. gracias. Bueno, vamos a arrancar con funciones. Una función es una asignación entre dos conjuntos. Nosotros tenemos un conjunto de entrada que vamos a llamar el dominio. Cuidado. A los elementos del dominio le vamos a aplicar nuestra función. Y eso nos va a entregar elementos en nuestro conjunto de salida, que es el codominio.
Ejemplos de funciones, bueno, hay un montón. Uno puede tomar una función que agarra elementos del dominio, pongámosle números, en los números reales, a ese número lo eleva al cuadrado, por ejemplo, y le suma 1. Y eso nos entrega de nuevo números. Vamos a hacerlo. Ahí va. De derecho a conjunto de salida. Y el resultado que nos da es x al cuadrado más 1, y este también es un número. Ese es un ejemplo de una función. Otro ejemplo de una función que ni siquiera usa números, que agarra, por ejemplo, en el conjunto de las personas. Agarra una persona, la mide y nos da la altura, que es un número en ese caso. Por ejemplo, una función es la que mide a cada persona y le asigna su altura. Es una que usamos usualmente. Otra que, bueno, en el contexto actual no la uso mucho, pero es una función que solía usar bastante en situaciones presenciales, que es el tomar presente. Ahí va. La función acá sería la medida. En este otro caso tenemos el conjunto que tiene dos posibilidades, o está presente o está ausente, y agarra un alumno, y nos asigna el conjunto de entrada serían, perdón ahí, los alumnos, y el conjunto de salida, ahí sí, es o presente o ausente, y nos da la situación del alumno, si está presente o si está ausente. Es decir, uno puede tener funciones cuyo conjunto de entrada o conjunto de salida sean mucho más que números. Nosotros vamos a trabajar con funciones que reciben números y nos dan números como resultado. Pero hay un montón de cosas que uno usa en la vida diaria que son funciones. Hay una restricción sobre la definición de funciones, se la pueden ver ahí en el apunte, está la definición estricta de función, que es una asignación que a cada elemento de su dominio, es decir, de los elementos sobre los que puedo evaluar a mi función, del conjunto de entrada de mi función, le asigna un único elemento en el conjunto de salida, y esa es la parte importante. Es una asignación que a cada elemento del conjunto de entrada, que sería el dominio, le asigna un único elemento del conjunto de salida. El conjunto de salida es el codominio. Esta restricción que nos pone acá, que tiene que ser único, es decir, uno no tiene que haber ambigüedades. Si yo les doy una función, no puede haber dudas sobre el resultado de la función en algún elemento. Nosotros tenemos una función f, a la acción de evaluar a la función en un número, que es ver el valor de f en el número. Por ejemplo, si tenemos nuestra función, ¿qué hace? Eleva al cuadrado y le suma 1. La función evaluada en 1, ¿qué es? Es reemplazar donde está x un 1. Eso es evaluar la función. Esto es f evaluada en 1. En este caso, bueno, esto nos daría 2. Ese es el resultado. Podemos ver un ejemplo
de algo que uno sospecharía que no es función, después vamos a ver cómo lo arreglamos, pero si uno toma la raíz cuadrada de x, uno diría, bueno, eso es una función, lo que hace es tomar la raíz cuadrada del número que le doy, pero hay un inconveniente acá, porque si yo me quiero ver el valor de f en 4, por ejemplo, ¿esto qué sería? La raíz de 4. ¿Y esto cuánto nos da? 2. Esto nos da 2, ¿no? Claro, uno sabe que el resultado de la raíz de 4 es 2. Pero ¿cómo se define la raíz cuadrada? La raíz cuadrada es el número que al cuadrado me da 4. La respuesta en ese caso es 2, pero también menos 2 cumple esa propiedad. Menos 2 al cuadrado también da 4. Menos 2 por menos 2, se nos cancelan los menos y nos queda 4. En ese caso, esto dejaría de ser función, porque yo tengo una duda acá. No tengo un valor único para raíz de 4. O para f en 4 no tiene un solo valor. Tiene dos valores posibles. 2 y menos 2. Y eso pasa para cualquier número. Siempre puedo tener el número y menos el número van a ser solución de la raíz cuadrada. Ese problema se soluciona en el caso de la raíz diciendo, bueno, la raíz cuadrada no solamente es el número que al cuadrado da lo que está dentro, sino que es el número positivo que al cuadrado da lo que está dentro. Entonces nos olvidamos de la opción negativa. Y ahora sí es una función, porque tiene una única respuesta para cada pregunta. Vamos a ver una definición que es lo de la imagen. La imagen es un subconjunto del codominio, es decir, va a estar contenido adentro del codominio, es decir, de los valores de llegada de nuestra función. Y va a ser el subconjunto de los elementos que realmente toma la función. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la función que nos da, nuestra función era agarrar a un alumno y nos decía si estaba presente o ausente. Un tic si está presente y una crucecita si estaba ausente, ¿no? El codominio de esta función, es decir, todos los elementos de llegada, el conjunto de elementos donde llega la función, de nuestra función f, es las dos opciones que tiene, el tic o la cruz. Ahora, si yo un día aplico esta función en un aula y están todos presentes, por ejemplo, todos los alumnos están en clase en ese momento, entonces la imagen de la función va a ser solamente los tic, es el único valor que toma la función. Porque para todos los alumnos va a valer tic, porque van a estar todos presentes. Esa es la distinción entre codominio e imagen. El codominio es todos los posibles valores de la función, y la imagen es los valores que efectivamente toma la función. Generalmente lo que se termina haciendo, se restringe el codominio a la imagen, es decir, se ve a la función. Esto es una cuestión notacional. Generalmente cuando escribimos una función la escribimos, bueno, la letrita con la que la vamos a asignar, con la que la vamos a describir, el dominio de la función, flechita, el codominio de la función. Codominio. Por ejemplo, para nuestra función, ahí va, elevar al cuadrado más 1, la escribiríamos de esta manera. Nuestra función f, que está dada por elevar al cuadrado más 1, tiene dominio en los reales y codominio también en los reales. Agarra números reales y nos entrega números reales. Ahora, en este caso en particular, si queremos ver la imagen, es decir, qué números reales efectivamente toma esta función, vamos a ver que no es todos los reales. ¿Por qué? Porque mi función f en cualquier número x que yo le ponga dentro, primero lo va a elevar al cuadrado, es decir, el número que me va a quedar de elevarlo al cuadrado va a ser siempre positivo. Y después encima le suma 1. Es decir que f de x en cualquier número va a ser siempre mayor o igual que 1.
Justamente porque cuando evalúo, bueno, lo primero que voy a hacer con el número es elevarlo al cuadrado, o sea que ya de entrada me va a quedar mayor o igual que 0, y después lo voy a subir 1, lo voy a sumar 1, o sea que va a quedar un 1 más grande, o sea que va a quedar mayor o igual que 1 el resultado. O sea que la imagen, ahora en vez de ser todos los reales, es desde el 1 hasta el más infinito. Y lo que uno puede hacer es redefinir la función, ¿no? Decir, bueno, yo ahora en vez de verla como una función de los reales en los reales, la veo como una función que cae en el 1 más infinito. Le cambio el codominio, el conjunto de llegada, para que refleje mejor lo que realmente hace la función, ¿no? ¿Para qué poner todos los reales acá si solamente me da números entre el 1 y el más infinito? La función la dejamos exactamente igual que antes. Y ahora lo que tiene de bueno hacer esto, que parece puramente técnico lo que acabo de hacer, es que mi función definida así como está ahora, con este codominio, es lo que llamamos sobreyectivo. Vamos a... Una función es sobreyectiva si toma todos los valores en su codominio. Es decir, para cualquier elemento, por ejemplo, pongámosle i, que está en el codominio de la función, existe algún x que está en el dominio de la función, eso es lo que significa esa e rara, que está en el dominio de la función, tal que f en x es igual a y. Por ejemplo, tomemos nuestra función de arriba, f de x igual a x al cuadrado más 1. Si yo tomo un elemento en el codominio, en el 1 más infinito, por ejemplo, el 5, este elemento está vamos a escribir directamente 1 más infinito. Bien, yo tengo que encontrar un x en los reales, porque ese es el dominio de mi función. Un número real buscamos, tal que f en x sea igual a 5. Bueno, pero f de x está definido como x al cuadrado más 1, así que queremos que x al cuadrado más 1 sea 5. Y ahora esto se reduce a resolver una ecuación. Estamos queriendo despejar la x para encontrar, bueno, cuál es el valor que me lleva al 5. Para esto puedo pasar el más 1 restando para acá. Me queda x al cuadrado igual a 5 menos 1, que es 4. Y ahora me queda que x, vamos a tomar raíz acá de ambos lados. Me queda que el módulo de x va a ser 2. Recordemos que siempre que tengamos una situación así, donde tenemos un número al cuadrado y le tomamos raíz, esto no es que se nos cancela la raíz y el cuadrado y no pasa nada más, sino que nos da el módulo del número. Es decir, el número sin el signo. Si x es positivo, esto queda como está, y si x es negativo, le pone un menos adelante. ¿Esto pasa por qué? Porque, ¿cuál es la pregunta que estaríamos haciendo cuando calculamos raíz de x al cuadrado? Es decir, bueno, ¿qué número al cuadrado da x al cuadrado? ¿No? Parecería obvio que es x. El tema es que menos x también cumple, ¿no? Tanto x como menos x al cuadrado dan x al cuadrado. Entonces, vamos a tener que reflejar el hecho de que tenemos dos posibles soluciones a esto. Y por eso ponemos el módulo. Que el módulo de x sea igual a 2 significa que tenemos dos posibles soluciones. X es igual a 2 o x es igual a menos 2. Entonces nuestra función f va a cumplir que f en 2 va a ser 5 o f en menos 2 va a ser 5. Cualquiera de las dos opciones va a valer. Bueno, en realidad acá no es necesario uno, vamos a poner un i. Es decir, hay dos números reales, el 2 y el menos 2, tales que mi función los manda al 5.
Con eso no hay problema. Nosotros teníamos problemas si nuestra función no era clara en el resultado, pero si hay dos valores que mandan al mismo lugar, no hay problema. Nuestra función sigue estando bien definida. No entra en conflicto con la definición de función. Pero sí va a ser relevante para una definición que vamos a ver ahora, que es la de inyectividad. Uno puede hacer esto para cualquier número en el 1 más infinito. Nosotros lo hicimos para el caso del 5 en particular, pero cualquier otro número que uno tome entre el 1 y el más infinito hace este mismo procedimiento, despejando x, y va a encontrar qué valores de x dan ese número particular. Es decir, esta función es sobreyectiva. Para todo valor de su codominio, existe algún número en su dominio, que lo encontramos haciendo este procedimiento, tal que f en ese número da lo que estábamos buscando. Nosotros no nos vamos a meter tanto, hay uno de los ejercicios ahí en la parte de funciones que les pide encontrar lo que sería hacer el procedimiento este para encontrar los valores que dan ciertos resultados del codominio de la imagen. No nos vamos a meter tanto. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Sobreyectiva es que tiene dos resultados, o sea, como el ejemplo este. Sobreyectiva es que para todo número que yo tenga en los posibles resultados de mi función, en el conjunto de resultados de mi función, hay alguien que va a parar ahí. Ok. En la práctica nosotros vamos a trabajar casi siempre con funciones sobreyectivas. No nos vamos a dedicar tanto a ver si es sobreyectiva o no y demás. Sí nos vamos a preocupar más con la inyectividad. Pero bueno, quería dejar hecha esta aclaración porque a veces tenemos funciones, como por ejemplo originalmente teníamos nuestra función x al cuadrado más 1, que las tenemos definidas. Originalmente la teníamos como que tomaba números reales y nos entregaba números reales. Pero esa forma de ver la función, que llega a los números reales, que todos los resultados son números reales, sobran cosas. Es decir, hay resultados dentro de los números reales que nunca va a tomar esta función. Por ejemplo, los negativos. Esta función nunca va a valer cosas negativas. Claro. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, vamos a restringir nuestro conjunto de llegada a los números mayores o iguales que 1, y en ese caso sí. Todos los números mayores o iguales que 1 van a ser la función evaluada en alguien. Es decir, va a ser sobreyectiva ahora. Lo que vos me decías es lo que definimos como inyectividad. O en algunas bibliografías se le llama 1 a 1. Uy, está como medio trabado esto. Ahí va. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada número, cuando evalúo la función en un número, lo manda a un único valor de la imagen. Es decir, si tomo dos números del dominio, x e y, en el dominio de mi función, como está en el dominio de la función, bueno, puedo ver qué pasa si a f la evalúo en esos números. Si yo al evaluarlas obtengo el mismo resultado, entonces x es igual a y. Es decir, los números que había tomado tienen que ser el mismo. Nunca nos da lo mismo para dos valores distintos. Quedan 10 minutos. Bien. Es decir, por ejemplo, el caso que habíamos visto antes, que era x al cuadrado más 1, habíamos encontrado que f en 2 y f en menos 2 daba 5. Para los dos números da lo mismo. Esa función no es inyectiva. Justamente encontramos dos números distintos, el 2 y el menos 2, tales que f en el 2 es igual a f en el menos 2, pero los números no son iguales. Otro ejemplo es, pongamos fx igual a x al cuadrado. Es bastante parecida a la anterior, pero bueno, la función de x al cuadrado en general no es inyectiva. Y observemos que si yo hago f en menos 1, ¿cuánto me da esto? Me da menos 1 al cuadrado, que es 1. Y f en 1, ¿cuánto da? Da 1 al cuadrado, que también es 1. Es decir, f en menos 1 es igual a f en 1, pero el menos 1 y el 1 no son el mismo número, son distintos. Entonces tenemos dos números distintos para los cuales la función da lo mismo. En ese caso no es inyectiva.
Un ejemplo de función inyectiva vamos a ver un poco más tarde hoy, que es el de la función lineal, por ejemplo. Esas son siempre inyectivas. Podemos hacer uno acá, a ver, 3x más 2. Esta función, tomamos dos números x e y, y vemos que la función es igual en los dos, ¿no? Vamos a empezar suponiendo que la función vale lo mismo para dos números y vamos a terminar encontrando que esos números tienen que ser iguales. Es decir, que x es igual a y. Esto quiere decir que 3x más 2 es igual a 3y más 2. Es decir, la función en x es igual a la función evaluada en y. Y ahora vamos a despejar, vamos a empezar a sacarnos de encima el más 2 este que está acá. Podemos restar 2 de ambos lados y eso se va. Nos va a quedar que 3x es igual a 3y. Y ahora dividimos por 3 de ambos lados. Y nos queda que x tiene que ser igual a y. Efectivamente, si la función vale lo mismo en dos números, esos dos números tenían que ser iguales. Una pregunta, es función cuadrática, ¿no? Buen día, disculpe. Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo me decías, perdón? Que esto sería como función cuadrática. Hace un ratito entré por eso. Ah, está. Ahora estamos viendo función en general. Vamos a ver un función poquito de general. propiedades generales de función. Vamos a hacer un ejercicio sobre eso y después arrancamos con lineal. Más tarde, Listo. después de eso, hacemos cuadrática. Buenísimo, gracias. Y vamos a cerrar con algunas formas de chequear todas estas propiedades en forma gráfica. Es decir, vamos a ver el gráfico de una función y a partir del gráfico vamos a poder deducir, bueno, primero que nada, si es una función, si es inyectiva y si es sobreyectiva. Y si no es sobreyectiva, bueno, ¿cuál es la imagen en esta función? Vamos a ver primero un gráfico, por ejemplo, vamos a tomar esta función. Esta función, como la tenemos acá, es una cuadrática, no es x al cuadrado solamente, tiene sumados algunos términos más, pero bueno, no vamos a preocupar tanto por la fórmula, sino más que nada por el gráfico de la función. Nuestro eje x es lo que le estamos insertando a la función como valor, y el eje y es el valor de la función en ese número. Entonces, por ejemplo, si acá le ponemos x igual a 5, pongámosle, que ahí está el 5, la altura donde intersecamos a la función, el valor correspondiente en el eje f de x, es el valor de la función de 5. Eso es lo que es el gráfico de la función. Este punto es el que tiene coordenada x 5 y coordenada y f en 5. Y en este caso vamos a chequear, ahí va, para ver que una función es inyectiva, lo que uno puede hacer es tomar un punto del eje y cualquiera y traza una recta que sea paralela al eje x y que pase por ese punto. Si esa recta corta el gráfico de la función en más de un punto, esa función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si esta recta corta la función en más de un punto, entonces tengo este valor de x, vamos a llamar, pongámosle que es 6, y este otro valor de x, pongámosle que es menos 1, para los cuales la altura es la misma. F, esta altura que está acá, este valor de y que está en el eje de las f's, es f en 6 y f en menos 1. Es decir, tanto el 6 como el menos 1 nos envía con la función a la misma altura. Entonces, esos dos valores van a tener que ser el mismo. Nuestra función no va a ser inyectiva. Y esto lo podemos hacer para cualquier otro número. Puede pasar que con ese haya una sola solución, pero por ejemplo, con este otro también, ¿no? Tenemos dos intersecciones con el gráfico, así que esta función de nuevo no es inyectiva. Pero si tomamos este que está acá abajo, por ejemplo, ahí me pasé un poquito, pero si agarramos el que agarra justo la puntita de abajo del gráfico, para ese valor hay uno solo, que es el mínimo ese que está ahí de la función. En ese punto sí hay un único valor de f. Pero en los otros no. Esa función, aunque haya algunos valores en los que es inyectiva, mientras que no lo sea para todos, no decimos que es inyectiva. Bueno, y además hay valores como este que está acá que nunca tocan el gráfico, ¿no? Esos valores no están en la imagen.
Vamos a volver al mismo gráfico y vemos el tema de la imagen. La imagen de nuestra función, ¿quién va a ser? Va a ser todos los valores del eje Y, del eje vertical, tales que si yo trazo una recta perpendicular a ese punto, es decir, paralela al eje X, que pase por ese punto, toca el gráfico en algún lado, en algún punto. Si lo tocan más de uno, buenísimo, resulta no inyectiva, pero no nos interesa. En este momento estamos viendo si la corta en algún punto. Para todos los puntos que están, por ejemplo, acá, para todos estos, corto el gráfico en algún lado. Y voy a seguir cortando el gráfico hasta que llegue a este, ahí estamos, a este punto que es el más bajo de todos. Y después de acá para abajo ya no corto más el gráfico. Eso deja de estar en la imagen. Entonces la imagen va a ser todos los puntos que están desde acá para arriba. Supongamos que este número que está acá es el 1 en la imagen. Entonces la imagen de mi función, esta es mi función f, va a arrancar en el 1 y va a ir todo hasta el más infinito, suponiendo que estas patitas siguen subiendo, ¿no? Esta técnica nos permite ver, es decir, como que de alguna manera aplastamos toda la función en el eje Y y vemos qué nos queda cubierto del eje Y. En este caso nos queda cubierto a partir de este mínimo para arriba. Profe, Sí, entonces la imagen va a ser cualquier resultado que pueda cortar o pueda aparecer. claro, va a ser, si yo tomo, vamos a hacer un ejemplo distinto ahora, tomo por ejemplo esta función. Quiero ver la imagen de esta función. Bueno, van a ser todos los valores del eje Y, es decir, del eje este perpendicular, el eje vertical, tales que si yo trazo una recta que pasa por ahí, corto la función en algún punto. Por ejemplo, este va a estar, porque corto ahí. De acá para arriba ya no, ¿ves? Ya ahí no corto la función. Así que ese no va a estar en mi imagen. Entonces llega hasta acá. De acá para abajo corto. En algún punto lo estoy cortando, en alguno incluso en más de algún punto, más de uno, en algunos casos. Y va a seguir cortando hasta que llegue a este punto de acá, que es donde toco por acá abajo. Y de ahí ya, una vez que me paso, ya no corto más. Entonces me va a quedar la Ahí imagen. ya dejaría de tener imagen. Claro, ahí deja de estar en la imagen esos puntos. Y nos queda todo este intervalito. Supongamos que este número era el 5 y este número era el -1. Bueno, mi imagen va a ir desde el -1 hasta el 5. Ajá. Y ahí va. Análogamente, mi dominio van a ser todos los puntos del eje X, que si yo hago una recta para arriba, corto el gráfico. Es decir, son todos los números del eje X para los cuales la función tiene un valor. En este caso, si yo hago eso, me va a quedar desde este punto de acá hasta... Uy, el eje X lo perdí por completo. Igual a todos los demás. Ahí va. Este sería el eje X. Y el eje Y. Voy a ir desde este punto hasta este punto de acá. Este va a ser todo mi dominio. Fuera de esto, la función no tiene sentido porque no hay una altura, no hay un valor de la función en esos puntos. No está definido el gráfico.